de las características principales en el carácter en la vida de todo cristiano. No existe la mansedumbre a menos que el Espíritu Santo no esté en la persona. De esto ya hemos hablado, otro mensaje sobre mansedumbre, sobre cómo nosotros llegamos a ser mansos a través del fruto del Espíritu. Más ahora Jesús lo coloca en las bienaventuranzas y lo coloca como tercer paso. O sea, la mansedumbre no es que se obtiene en el primer momento. Uno dice, yo tengo un carácter deformado y yo necesito que Dios me cambie. Vas a Dios y dices, Señor, te entrego mi vida y ya, cámbiame. Hay un proceso en nuestro cambio. Dios puede cambiar nuestro carácter de un momento para otro, lo puede. El problema es que nosotros hemos levantado tantas barreras en nuestra vida. Y una de las barreras, ¿cuál es? El orgullo. Entonces Dios primero dice, ¿quieres ser manso? Primero elimina el orgullo. Por eso tienes que comenzar siendo pobre de espíritu. ¿Quieres ser manso? Entonces elimina aquel pecado al cual te estás aferrando. Para ello tienes que lamentar por tu pecado y tienes que arrepentirte de verdad, porque eso me impide trabajar en tu carácter. Entonces la mansedumbre va a ser el resultado de eliminar aquellas barreras para que Cristo pueda trabajar. Y es importante, ellos reciben la tierra por heredad. Eso significa que los que llegan a heredar la tierra por heredad, hablando de las promesas eternas de Dios, tienen que sí o sí ser mansos. Y la mansedumbre no es algo que se va a practicar en la tierra nueva. La mansedumbre es algo que tiene que desarrollarse ahora. Entonces, es aquí, en esta tierra, aún no heredamos la tierra prometida, aún no llegamos a recibir la herencia, pero es aquí que comenzamos con el carácter que nos acompañará cuando podamos disfrutar de esa herencia. Qué interesante, los que heredan la tierra, ¿quién es alguien que hereda? No es alguien que se esforzó y trabajó para tener eso, es alguien que lo recibe de regalo. Una herencia es un regalo. La salvación, la eternidad es un regalo. ¿Quién lo trabajó? ¿Quién lo sufrió? ¿Quién lo tuvo que pagar alto precio? Fue Cristo. El creyente apenas recibe como herencia, como regalo. Mas esa herencia, para poder recibirla, primero hay que trabajar algo dentro de nosotros. No con nuestro propio esfuerzo, sino es apenas eliminar aquellas barreras que impiden que Cristo trabaje en la vida. Y aquí me gusta siempre allí recalcar un concepto interesante sobre el trabajo de Dios. Los seres humanos confundimos mucho trabajar para Dios a permitir que Dios trabaje en la vida. Y eso nos puede llevar a cierto conformismo. Decir, yo hago el bien, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, yo trabajo para Dios, yo dedico para Dios. Tú puedes hacer lo que quieras en el nombre de Dios y para Dios, pero eso no significa que Dios está trabajando en ti. Hay tanta gente que dedica todo su tiempo para trabajar para Dios, pero nunca dedica tiempo para pasar con Dios. Y Dios solamente comienza a trabajar en el ser humano en el tiempo que se le dedica de manera exclusiva a Él, no en lo que hagas para Él. Entonces, podemos confundir mucho. Yo acabo mis horas, mi tiempo, haciendo esto y lo otro, y es todo para la honra y gloria de Dios. Eso está en la cabeza. ¿Por qué? Porque el tiempo que se pasa con Dios es tan pequeño, es nada, que no importa todo lo que yo haga, no tiene sentido, porque yo puedo esforzarme para trabajar para Él y no permitir que Él trabaje en mí. Entonces, las dos cosas tienen que ir de manera simultánea. Señor, yo te sirvo, yo trabajo para ti, al mismo tiempo que permito que trabajes en mí. Moldea mi carácter. Y ya vimos aquí un texto extraordinario, Mateo 11:28. Venid, ven con tus cargas, ven como eres, yo te daré descanso y yo te enseñaré. Porque el carácter es un aprendizaje diario y tenemos que aprender de Jesús. ¿De qué manera damos gloria a Dios?
No solamente cuando cantamos un himno, cuando vamos a la iglesia, damos gloria a Dios cuando reflejamos el carácter de Cristo en la vida. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Dios es amor, lo sabemos. ¿Y cuáles son las principales cualidades que Él nos ha prometido enseñarnos? Mansedumbre y humildad. Yo no puedo decir, yo camino con Cristo si no soy manso ni humilde. Mas la palabra mansedumbre, otra vez volvemos al tema, se ha confundido con otras virtudes o cualidades que el ser humano puede desarrollar sin la ayuda de Dios. Y dice, es manso porque no hace nada. Es manso porque está de acuerdo con todo. Es manso porque no reacciona. No. Mansedumbre tiene que ver con el carácter de Dios reflejado en el ser humano, a tal punto que la gente puede ver en un cristiano realmente a Cristo. ¿Cómo desarrollar ese carácter? Y hoy vamos a ver otro poco, o desde otro ángulo, esta expresión de bienaventurados los mansos. Porque ya hablamos de mansedumbre como fruto del Espíritu, más ahora, ¿cómo es que un manso es feliz? Y aquí descubriremos la verdad más importante. Nuestros mayores problemas tienen que ver con nuestro carácter. Cuando se resuelven muchos problemas de carácter, ya comenzamos a disfrutar de una felicidad plena. Mateo capítulo 5, versículo 5 dice así: bienaventurados o felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuando vamos al libro de Salmos, capítulo 37, versículo 10 y versículo 11, se repite el mismo concepto. Lo que Jesús está colocando en la tercera bienaventuranza es apenas lo que ya se mencionaba desde el Antiguo Testamento, solo que aquí lo dice en un contexto diferente. Dice el versículo 10, el malo no existirá más. Aunque lo busques, no lo encontrarás. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. En Salmos dice así: la diferencia entre aquel que va a heredar la tierra prometida, la mayor promesa de Dios, la diferencia está en que el malo ni entrará. Por más que le busques, no lo vas a encontrar. Porque esta tierra estará llena solo de mansos. Interesante. O sea, nadie puede soñar con la tierra prometida, con la promesa que Dios da para el ser humano de una eternidad, si primero no aprende a desarrollar la mansedumbre. Es imposible. Y aquí nosotros nos colocamos en conflicto. Entonces, ¿cómo entramos al cielo? ¿Cómo vamos a heredar la tierra? ¿Por la gracia de Cristo o por la mansedumbre? Pues no existe conflicto. ¿Y por qué no existe conflicto? Por algo simple. La gracia de Dios no es algo que se recibe para que el ser humano continúe en la misma condición. La gracia que se acepta por fe, la gracia que salva, es una gracia que comienza a transformar. Y yo quiero aquí que esto quede claro. Si la gracia que has aceptado no es capaz de cambiar tu vida, no es gracia. Porque una de las cosas que hace la gracia de Dios en la vida es transformar el carácter. La mayor propuesta del Evangelio es restaurar nuestro carácter a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la propuesta del Evangelio. Entonces, yo no puedo decir, yo fui alcanzado por la gracia de Dios, yo recibí la gracia de Dios, pero sigo igual. No existe, no hay coherencia en la manera como yo puedo pensar de que recibí la gracia. Entonces, la gracia que salva es la gracia que transforma. Si está claro eso, entonces no hay conflicto. ¿Por qué? Porque ¿cómo me transforma la gracia? En hacerme manso. Solo que la mansedumbre no es la primera virtud que aparece en la vida del cristiano. Es interesante que cuando Jesús coloca las bienaventuranzas, coloca los conceptos de manera ascendente. Tú no puedes dar el primer paso en el tercer peldaño. No hay manera. Para llegar al tercero, tienes que haber pasado primero por los dos anteriores.
Y la mansedumbre se encuentra después de reconocer que soy pobre de espíritu, o sea, soy humilde para aceptar mi condición, para reconocer mi vacío, y cuando reconozco mi pobreza espiritual, dependo de Dios, y al depender de Dios lo busco a Él, y cuando lo busco a Él, yo miro su gloria y miro mi pecaminosidad. Y yo no estoy comparándome con fulano, con sutano, no estoy comparando con el vecino, con el pastor, con el anciano, con el religioso. No, yo me comparo con la gloria de Cristo. Entonces, al ver la gloria y la santidad de Cristo, ¿cómo estoy yo? Sucio, manchado. ¿Y qué comienzo? A llorar por mi condición. Y ahí viene la segunda bienaventuranza. Soy pobre de espíritu, voy a Dios. La pobreza espiritual, la humildad hace que yo busque a Dios. Muy bien. Cuando busco a Dios y veo su gloria y santidad, yo miro mi realidad y me olvido de mirar los defectos de los demás. Me olvido de estar apuntando con el dedo a los otros. Me olvido del defecto que tiene el otro porque yo tengo tantos en mi vida que yo comienzo a lamentar por mí mismo. Y aquí existe la mayor realidad. Mientras más cerca estés de la luz, más claros se ven los defectos. Mientras más distante estés de la luz, más perfecto eres. Cuando tú te olvidas de mirarte a ti y comienzas a mirar de los demás, no pienses que estés cerca de la luz. Estás lejos de la luz. Porque aquel que está cerca ve tantas imperfecciones en sí. Aquel que está lejos, en el oscuro, todos somos perfectos. Cuando la luz resplandece, comenzamos a ver la realidad. Y allí viene la segunda bienaventuranza, los que lloran al ver su condición. Una vez que el ser humano es humilde para reconocer a Cristo, aceptar su gracia, una vez que llora por su condición, entonces, ¿cuál es el resultado? Comienza a caminar con Cristo. Y comienza a caminar porque hay una cosa interesante aquí. Él comienza a conocerse mejor quién es y que sin Dios no puede. Él comienza a ver que es frágil, comienza a verse que tiene limitaciones, que su fuerza no es suficiente, que nada de lo que haga puede cambiar. Entonces, al ver su incapacidad, busca la capacidad en Dios. Al ver su insignificancia, busca la omnipotencia. ¿Cuál es el asunto? El ser humano, cuando no se conoce a sí mismo quién es, se cree todopoderoso, grande, anda hinchado por la vida de orgullo y nunca llegará a ser manso. Nunca. Entonces, es interesante que cuando uno se conoce al ver aquella luz de Cristo, es allí donde uno comienza a reconocer su condición y a buscar a Dios. Ahora, el hombre, el ser humano, por naturaleza es orgulloso. Es natural. No. Una de las mejores maneras de evaluar que somos orgullosos es aquel que piensa, yo no soy. Aquel que dice, yo no soy orgulloso, ya es orgulloso. Porque es un asunto tan inherente a nuestra naturaleza. Que yo soy humilde. Al decir yo soy humilde, ya eres orgulloso. Porque la humildad es el resultado de caminar con Jesús. Solo con Él se aprende la mansedumbre y la humildad. Entonces, la mansedumbre se ha confundido con una serie de cosas. Ya lo hablé en un programa anterior sobre qué es ser manso, más hoy quiero recordar algunos conceptos. Por ejemplo, algunas personas han confundido la mansedumbre con indolencia o con negligencia o con flojera, más claro, ¿no? Personas que parecen mansas por naturaleza, sin embargo son indolentes, son negligentes, no reaccionan, no hacen. Hay personas que son calmadas y serenas porque tienen un temperamento así, mas eso no significa que son mansos. No confundamos esto con la verdadera mansedumbre. Ser manso es aquel solamente que es amable. La amabilidad es un resultado de la mansedumbre, pero no es la mansedumbre, porque hay gente que por su temperamento puede ser tan simpática y tan amable, pero no mansa. Hay gente que es de fácil trato y hay gente que es de difícil trato, y la diferencia entre uno y el otro son cuántas heridas tiene en la vida. Mientras más difícil sea la manera de tratar con alguien, quiere decir que es una persona que más fue golpeada. Porque todos venimos dóciles a este mundo.
las experiencias y las circunstancias de la vida nos convierten en duros, amargados, nos convierten en personas duras por fuera. Pero tampoco la mansedumbre es alguien de fácil trato. La mansedumbre no es, bueno, yo estoy de acuerdo con todo, porque con tal de estar en paz y no estar en desacuerdo, ya es suficiente. Eso no es mansedumbre. Qué interesante es que la mansedumbre, como definición, tiene otra cosa. No solamente tiene que ver con la amabilidad o con el concordar con todo. Hay tanta gente que concorda con todo y está enferma porque guarda tantas emociones y no la expresa. O puede decir estoy de acuerdo y detrás está lamentándose, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, eso es hipocresía, eso no es mansedumbre. Mansedumbre, ¿qué significa? Fíjate, aquí una sola expresión. Tener la vida bajo el control de Dios. Esto desbarata todos mis otros conceptos. ¿Por qué? Para tener mi vida bajo el control de Dios, tengo que ser humilde y ver mi condición. Muy bien, bajo el control de Dios. ¿Y qué significa bajo el control de Dios? Todo lo que yo comienzo a hacer ya no es dominado por impulso, sino por el Espíritu. Porque hay dos maneras de ser guiados en la vida. Guiados por convicción o guiados por emoción. Guiados por impulso o guiados por el Espíritu. Y alguien colocó un ejemplo interesante que me gustaría compartirlo para que podamos entenderlo mejor. Tú sabes que el caballo es el símbolo de guerra desde tiempos muy antiguos. Los reyes entraban en burro cuando venían en paz. Pero cuando salían a la guerra no salían en burro, salían en caballo. Porque el caballo era el símbolo de ¿qué? De fuerza. Era el símbolo de guerra. Vamos a pelear, caballo. Los caballos eran adiestrados. Ahora, el caballo tiene dos características. Es fuerte y es veloz. Corre. Pero también el caballo puede tornarse un animal peligroso si no es amansado. Personas que montan un caballo sin que éste sea primero amansado, él usa su velocidad y su fuerza para matar. ¿Estás entendiendo? Hasta ahí está todo el ejemplo claro. Pero una vez que el caballo es amansado, yo te hago una pregunta. ¿Él, cuando es amansado, ha perdido su fuerza y su velocidad? No. Él continúa siendo fuerte y continúa siendo veloz, con una diferencia. Él se sujeta al amo. Él no perdió su fuerza. Él no perdió su velocidad. Él aprendió ¿a qué? A estar sujeto. Entonces, un caballo adiestrado o amansado, aquel jinete o aquel que sube, lo monta al caballo, monta el mismo caballo salvaje, que es peligroso, que tiene fuerza y velocidad, pero él ¿qué cosa aprendió? A estar bajo el control. Entonces, todo lo que haga aquel que lo monta, el caballo lo que va a hacer es apenas sujetarse. El caballo no perdió su fuerza, el caballo no perdió su velocidad, apenas aprendió a sujetarse. Entonces, el caballo manso es el mayor ejemplo que nosotros podemos encontrar para ver cómo es que podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros podemos continuar siendo las mismas personas, mas bajo un control, bajo el dominio. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra mansedumbre está conectada a dos expresiones. La primera expresión es la expresión de sumisión a la voluntad divina. Y la segunda palabra es flexibilidad a la palabra de Dios. Ahora mira qué interesante. Sumisión y flexibilidad. ¿A quién? A Dios. Entonces, ¿quién es un manso? Manso es aquel que está dispuesto a someter su voluntad, someter sus emociones, someter sus sentimientos, someter su vida. Y número 2, ser flexible.
y la flexibilidad ante la palabra. Es decir, un manso no alterca con Dios. Ante la adversidad no se rebela contra Él. Es flexible ante la palabra, ante cualquier orden de Dios, no presenta objeción, sino dice: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Obedecer? Sí. ¿Por qué? Porque estoy sujeto a ti, no sujeto a mi voluntad, no sujeto a mis sentimientos, no sujeto a mis impulsos o emociones, sujeto a tu palabra. Entonces, ¿cómo es que Dios sujeta al ser humano? Palabra. ¿Y la palabra qué cosa nos presenta? Principios, mandamientos, obediencia. Entonces tú no puedes decir: yo soy de Dios, pero ando por la vida como un caballo salvaje. Imposible. ¿Y ese caballo salvaje qué representa? Hago lo que quiero, yo soy libre, no hay ley, no hay mandamientos. ¿Ya escuchaste esas expresiones? ¡Qué obediencia! Solo gracia, solo gracia. La gracia que salva transforma y me coloca en armonía con los principios de Dios. No es que, yo soy libre y hago lo que quiero. Recuerda el caballo amansado. Sujeto ¿a qué? A la palabra de Dios. Flexible a la palabra de Dios. Obediente. Somete su voluntad a la voluntad de Dios. En ese sentido, la vida de una persona mansa llega a ser la carta donde Dios escribe. Y esta expresión me encanta, porque el apóstol Pablo eso lo expresó. ¿Y qué cosa dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice: ¿ustedes necesitan que lo recomiende? ¿Para qué? Porque ustedes son cartas. El mundo los lee. ¿Mas qué tipo de carta? Una carta donde Dios puede escribir. Y aquí me encanta. Yo puedo ser un evangelio para que las personas puedan leer. Digo el evangelio porque en el evangelio se retrata la vida de Jesús. Entonces tú puedes ser un evangelio para las personas que necesitan leer. Tú puedes ser una epístola para que alguien pueda leer. No escrita con tinta, sino con el dedo de Dios. ¿Y ese dedo de Dios qué cosa es? Carácter. Entonces, en la medida que te sujetas a Dios, que obedeces a Dios, obedeces los mandamientos de Dios, la ley de Dios, los principios que Dios colocó para tu forma de vivir, de comer, de vestir, de conducirte, tú estás sujeto. Eso es mansedumbre. ¿Quedó claro ese asunto? En la medida que nos sujetamos, llegamos a ser mansos. Porque llegamos a reflejar el carácter de Dios en la vida. Y ahí encontramos Números 12:13. Moisés, el hombre más manso de la tierra. ¿Manso? Un día mató a un egipcio. ¿Cómo que manso? Pero también me dice que estuvo 40 días en la presencia de Dios. Y cuando estuvo 40 días en la presencia de Dios, cuando él bajó, su rostro resplandecía. Y tú mira la vida de Moisés. Un día sus hermanos, Moisés o Aarón y María, comenzaron a criticar a su hermano y hacerle quedar mal delante de todos. ¿Qué hizo Moisés? Oró por él, porque incluso su hermana tuvo lepra. Oró por ella. No le dijo: ahí está lo que te merecías. ¿Para qué hablas? No. A pesar de la dura crítica, oraba. Ahí está la mansedumbre de Jesús. Manso. Y finalmente aquel pedido que Dios hace: temed a Dios y dadle gloria. Y damos gloria a Dios cuando reflejamos su carácter en nuestra vida. La Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos llamados a dar gloria a Dios, porque la única manera como damos gloria a Dios es cuando somos sujetos por Él. Ora conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Nuestro carácter deformado por el pecado, queremos que sea transformado por tu gracia, a tal punto que nos sujetemos a tu palabra y que la mansedumbre sea la cualidad principal de que nuestra vida está bajo tu control. No queremos ser guiados por impulsos, sino guiados por tu Espíritu. Toma nuestra vida, transforma nuestro carácter, en el nombre de Jesús. Amén. Every little thing related to you make me smile. I
impossible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing